me llamo Sonia Budassi, tengo 4 libritos publicados, 2 de ficción, 2 de no ficción. Los de ficción se llaman Los domingos son para dormir, que salió por la editorial Entropía, y el último se llama Periodismo, que salió por la editorial 17 Grises, que es de Bahía Blanca. Y después tengo 2 libros de crónicas que se llaman Mujeres de Dios, Cómo viven hoy las monjas y religiosas en Argentina, y Apache en busca de Carlos Tevez. En este momento trabajo dando clases en un posgrado de periodismo cultural de la Universidad Nacional de La Plata y hago, como muchos de mis colegas que escriben, el llamado freelancismo, es decir, colaboro con distintos medios. La verdad es que juego con distintos géneros. Por ejemplo, en mi primer libro de cuentos hay uno, el último de los relatos, podría decirse que es un relato netamente de iniciación. Y es una suerte de novela que podría haberse publicado por separado. Sin embargo, en los otros tengo una lectura, digamos, más juguetona, incluso más irónica, con respecto, por ejemplo, a los cuentos de hadas que nos leían en la infancia y esas historias que todavía se siguen haciendo remakes en el cine. Digamos, una suerte de intervención sobre ese discurso cuando todavía permanece en pleno siglo XXI, digamos, desde las publicidades en los que aparece siempre el lavarropas asociado a una mujer, que resulta como absurdo a esta altura del partido, hasta otro tipo de discursos como, en general, el publicitario, es el que trato de problematizar ahí. Y después en periodismo hay cuentos que también se pueden leer como un relato de aventuras y tienen un guiño sobre ese género. Pero de todas maneras, hay uno de los relatos que narra el desarrollo de un conflicto gremial al interior de una redacción, que se me ocurre que puede leerse también en clave épica, en un punto, ¿no? Es como una lucha, y donde también me gusta jugar con los registros, ¿no? Por ejemplo, el registro de los comunicados de la comisión interna. Bueno, ponerlos a jugar en el texto literario y ver qué efecto de lectura tienen. En general, lo que a mí me interesa, o sea, no es narrar algo que me pasa a mí. En periodismo hay una suerte de universo que me interpela y que me preocupaba mucho en ese momento, que era el universo del trabajo. Las relaciones al interior de las comunidades laborales, con todos los registros y con todas las relaciones de poder que se generan, y también una reflexión con respecto al propio ejercicio del periodismo, que conlleva un peso moral, digamos, que otras profesiones liberales no tienen. Entonces me gustaba reflexionar sobre eso contando una historia más que contar lo que me pasaba a mí. Creo que todavía la relación entre los escritores y la política es conflictiva. La herencia de los 90 creo que afecta todavía a muchos escritores y sobre todo a aquellos que trabajan en medios de comunicación, y creo que está bastante dividido entre los que pueden ver un relato colectivo y armar acciones colectivas. Me parece que eso convive aún con una cosa muy individualista y una mística anacrónica del escritor solo, aislado en su torre, teniendo un contacto superior con el saber abstracto de los cielos. Al mismo tiempo sí noto que hay una suerte de efervescencia, que todos nos preguntamos cuando leemos el texto del otro qué nos está diciendo sobre lo contemporáneo, qué nos está diciendo sobre el mundo, ¿no? Qué nos está diciendo sobre el país, qué nos está diciendo sobre nosotros mismos. En mi caso, en primer lugar, teníamos junto con Hernán Banoli, Félix Brusone y Violeta Gorodiller una inquietud
que venía de ver muchos escritores de nuestra generación que estaban desesperados por ganar tal premio literario y así poder publicar, o por llegar a las grandes editoriales con no sé qué imaginario ambicioso y fantasioso de éxito. Nosotros dijimos, no tenemos que esperar a esto. Entonces arrancamos a hacer una pequeña editorial que se llama Tamarisco, y a partir de eso la relación con la edición no resultó ni tan ajena ni tan conflictiva. Y en paralelo surgieron los blogs, digamos, o ya estaban los blogs y empezamos a usarlo. Entonces se le sacó esa suerte de solemnidad al tema de publicar. En medio de todo eso, en mi caso personal, me acuerdo que le mandé un mail a Valeria Castro, que es la editora de Entropía, yo no la conocía en ese momento. Alguien me dijo, mirá, tenés este libro, alguien me había leído, no me acuerdo quién, de algún amigo, y me dijo, tengo el mail de esta editora. Y sinceramente, al contrario de lo que se suele decir de la malicia y la desidia de los editores que se mofan de los autores inéditos, me recibieron el texto, me dijeron, espérame un año a que lo lea porque tengo muchos manuscritos acumulados, y después ya tuve una reunión y me dijeron, sí, nos gusta, vamos a publicarlo. También es una cuestión de azar, yo creo que hay muchos más escritores que editores, entonces siempre va a estar esa desproporción. Pero, sin embargo, creo que al día de hoy también se puede publicar ebooks uno mismo y puede colgar los PDFs en la web. Creo que cambió ese paradigma de que hay que publicar sí o sí en papel. Creo que tengo distintos aspectos rutinarios con respecto a escribir. Por un lado, soy muy de tomar notas en cualquier lado, de algo que veo, de algo que se me ocurre, de una conversación que escucho. Y quizá eso después no termina en nada, o quizá entra jugando en otro texto en el que ya está escrito en el Word. Y cuando escribo en el Word, o sea, por el trabajo, cosa que nos pasa a todos, en primer lugar, muchas veces... que eso es así desde que empecé a escribir, y creo que para todos los que somos trabajadores a lo largo de la historia hemos tenido que hacer así, de sacrificar momentos de ocio. Digamos, de repente el sábado te invitan a salir, hay una fiesta y tal, y bueno, elegir quedarte escribiendo porque durante la semana no pudiste dedicarle mucho tiempo. Y después encontrar huecos donde sea, digamos, en la hora del almuerzo uno corta para trabajar, bueno, te pones a corregir lo que escribiste a la noche. A la noche es un momento en el que también encuentro un espacio de silencio, pero también, digamos, el silencio es relativo, porque mientras uno tenga internet es y es difícil ir en contra de eso, en general uno va incorporando. Por ahí leo algo en Twitter mientras estoy escribiendo, por ahí pongo una frase de las que estoy escribiendo y la reformulo y después vuelvo al Word. Pero creo que la rutina es robar tiempo de donde no hay, y es un ejercicio permanente. Que eso, quizá termina en un texto, quizá termina en un post, en un blog olvidado, o quizá no termina en nada, pero me parece que escribir es una manera de pensar, y en ese sentido me parece que es algo que uno va haciendo durante todo el día. La verdad es difícil poder tener la pericia para leerse bien a uno mismo y decir estoy más cerca de tal o de cual. Supongo que es la lucha constante de que uno absorbe cosas sin darse cuenta, absorbe quizás un estilo o una mirada, y al mismo tiempo trata de repeler eso en la búsqueda de algo propio, pero es bastante un imposible. Yo creo que hay, aunque cada uno tengamos un estilo diferente, que hay una suerte de construcción colectiva un poco inevitable. No sé, yo puedo leer cosas de Celia Docio que a veces tiene un tono naif muy inteligente que me interpela mucho. Después lo que hace Violeta Gorodischer, incluso después de que publiqué periodismo me di cuenta que uno de los cuentos parece tener una influencia bastante importante de algún libro de Juan Terranova, y no fue consciente, digamos. La búsqueda me di cuenta después, o alguien me lo dijo.
Bueno, Hernán Banoli, digamos, tiene un tono y una reflexión no pretenciosa sobre ciertas cuestiones de las que me siento cercana. Ahora estoy escribiendo una novela en la que tematizo el tema del turismo y el lenguaje de las guías de viaje y toda esa situación de ser extranjero y de la identidad y bueno, ahí indudablemente me siento cerca de, por ejemplo, Castores, que es lo que hace Hernán Banoli, aunque yo estoy trabajando un viaje totalmente burgués en otro lado y digamos, en Europa, ¿no? Eso por un lado, y bueno, y también un recorrido que es casi de crisis generacional, de un personaje, digamos, que lo pierde todo. Y no sé, lo que hace Luciano Lamberti en El asesino de chanchos, porque no pude leer su último libro, me interesa mucho porque, digamos, yo al ser también de Bahía Blanca, siento muchas veces una sobrerepresentación de lo urbano como netamente urbano, y para mí lo urbano siempre está atravesado por otras tradiciones que tienen más que ver con lo rural. Y quizá mi primer libro de cuentos que tematiza eso tenga algún punto de contacto con lo que hace Lamberti. Después Margarita García Roballo también tiene textos de los cuales me siento muy cercana, una mirada pero es la mirada, digamos, no sé si es la prosa. Y también hay gente que siento muy distinta a mí, pero a la que admiro profundamente. Por ejemplo, Mariana Enríquez, que trabaja muy bien el terror y también, digamos, trabaja muy bien la política en sus textos. Sin embargo, a mí no es un género que sienta que yo pueda escribir, pero sí me interesa mucho leer lo que hace ella, digamos. No sé si cualquier otro autor de terror, pero sí ella, porque tiene otro condimento y lo que te decía, también son miradas como la de Celia Docio que están muy atravesadas por la política. Bueno, con Apache, el último libro de crónicas, me pasó algo inesperado. Lo que empezó como una suerte de fetiche mío, de estar aturdida del trabajo y colgarme a mirar este personaje que me parecía rarísimo y muy interesante, pero sobre el cual yo tenía una mirada muy lejana, digamos, y era hasta casi distractiva. Me empezó a obsesionar, entonces empecé a buscar videitos de él en YouTube, digamos, como a ver cómo era este personaje que era tan exitoso, tan marketinero, y a la vez tenía como una suerte de espíritu de rebeldía del cual las marcas también se aprovechaban, y que generaba también una épica interesante, porque es un personaje que yo veía con muchas debilidades y muchos puntos
muchos demonios internos y se hacía echar en las eliminatorias del Mundial pasado, se hacía echar gratuitamente por pegarle una patada a otro que no sé qué le dijo cuando la pelota estaba en juego, no estaba en juego, perdón. Digamos, una cosa chicanera también veía en el personaje más allá de lo futbolístico. Y bueno, cuando yo ahí estaba escribiendo para la revista Brando y mando un sumario para el anuario, para la nota de fin de año, la revista, el número de fin de año, y propongo toda una serie de notas literarias, ¿no? No me acuerdo ahora sobre qué eran, pero eran todas de lo que me dediqué siempre, escribir sobre libros y sobre escritores. Y el editor me contesta, no, estas notas no me interesan en lo más mínimo, la literatura no existe, la literatura... Entonces ahí le propongo, bueno, déjame hacer un pequeño perfil de la trayectoria del año de Carlos Tevez. Y él me redobla la apuesta y me dice, no, tenés una tapa, pero si conseguís la entrevista. Bueno, genial, le digo, pensando que iba a ser una cosa de... Cuando querés entrevistar a un escritor que llamas a la editorial, le decís, te dice, bueno, puede ser, te paso el celular, arregla con él, le mandás un mail, te dice, bueno, venía a entrevistarme el lunes que viene a las 3 de la tarde. Bueno, no fue así. Lo cual me hizo estar insistiendo y para lograr la entrevista, que de hecho la logré, tener que surcar unos caminos que no tenía previsto, que tienen que ver con el mundo del fútbol y también las relaciones de poder que se generan alrededor de estos personajes que son celebrities, y todo ese camino desviado para poder entrar y llegar a él desde un camino no convencional, porque su representante no me quería dar la entrevista, porque ¿para qué le servía que una periodista cultural entreviste a Carlos Tevez para una revista o para un libro, digamos, que yo en ese momento no sabía que iba a terminar en un libro? Y bueno, y todos esos escollos y todos esos obstáculos terminaron siendo muy productivos, porque descubrí toda una lógica y todas esas peripecias se me hicieron muy interesantes a la hora de narrar este perfil y también de narrar todo ese mundo que en general no es el que se ve en las transmisiones de los canales deportivos. En los domingos son para dormir, me interesaba trabajar, por un lado, el tema del estereotipo. Y el estereotipo está encallado también en ciertas palabras y muchas veces el discurrir del pensamiento que me interesaba poner en juego con respecto a los personajes tenía más que ver con un trabajo más artesanal, palabra por palabra, incluso con un trabajo de saturación. Digamos, hay, por ejemplo, un cuento que está atravesado por el pensamiento de una de las protagonistas, que cita todo el tiempo relatos de próceres e historias de amor que ellas se inventan, que tienen que ver con un discurso de telenovela venezolana cruzado con La casita de Tucumán, y esos relatos también barrocos y exagerados de los próceres escolares, ¿no? Y me parece que las historias me pedían eso y que a mí me interesaba eso, digamos, esa reelaboración de lo subjetivo y cuando se cruza con estos grandes relatos y grandes marcos de significación que generan el ambiente contemporáneo, ¿no? Y mi manera de trabajar la contemporaneidad con esos relatos anacrónicos quizá me demandaban un estilo, hasta si se quiere, un poco más barroco que en periodismo. En periodismo quizá tenga también que ver con una cierta seguridad que uno puede llegar a tener inconscientemente al ser un segundo libro,
pero traté de concentrarme más en una densidad y en que cada palabra tenga un significado preciso que a mí me interesara que se transmita ahí, y quizá también trabajé más con lo coloquial que con esto de los relatos de las otras representaciones que no tienen que ver con la literatura necesariamente. Y sí, el estilo es más despojado, es más directo, y por ahí pongo más en juego, digamos, la acción. Quizá en estos cuentos, como no hay tanto conflicto interno, no hay solo conflicto interno, sino que permanentemente están sucediendo cosas. Creo que con los talleres literarios suele haber un manto injusto y una crítica hasta naif, como pasa también como con las universidades, cuando se dice, uy, no, fue a tal universidad. Digamos, uno siempre juega con el autodidactismo, eso en primer lugar. Ninguna universidad, ninguna escuela te va a dar todo lo que vos necesitas saber, pero sí te puede aportar cosas positivas y después uno discernirá cuáles son las negativas. Creo que lo mismo pasa con los talleres literarios. En mi experiencia personal, por un lado, me es muy productiva la mirada de los otros. Ahora no estoy, o sea, es más, yo estoy dando taller, pero siempre fue clave la mirada de los compañeros. Digamos, yo no creo que uno sea tan listo como para, o a mí no me pasa, no soy tan lista como para tener verdaderamente en claro todos los efectos de lectura posibles de mis textos, ni para ver yo sola cuando hay una cosa que es horripilante o que no funciona o que estaría bien de otra manera. Y en mi experiencia personal yo hice taller con Diego Paskowski, y incluso un amigo escritor me decía, yo cuando te conocí vos escribías de una manera que yo, que nunca había ido a un taller, Juan Terranova, por ejemplo, yo nunca había ido a un taller y no tenía esa práctica y esa mirada de querer escribir lo que uno quiere escribir, digamos, ¿no? Y de cuidado por cada palabra. Así que a mí me ayudó mucho. Después también son etapas y uno puede esperar otro tipo de lecturas, y cada profesor o cada tallerista va a hacer hincapié en algún aspecto del texto que a él le interese. Pero creo que no hay que ser ingenuo si uno también es consciente de esto cuando va a un taller y decís, bueno, con este tipo voy a trabajar más desde la estructura formal, pero no desde la profundidad de la historia. Bueno, sirve para eso. Va a llegar un momento en que uno va a aspirar a otro horizonte. Pero en mi caso yo estoy muy agradecida de haber tenido la suerte de poder ir al taller que era en el Centro Cultural Ricardo Rojas y que después se continuó. Y de hecho ahí conocí a mis socios actuales de Tamarisco, que son Violeta Gorodilla, Félix Usón, Hernán Banoli, y un montón de escritores interesantes más, con los cuales seguimos el camino, aunque ya no estemos en el taller, y hacemos nuestros propios talleres, digamos. O sea, nos pasamos cosas por mail para leer, nos hacemos correcciones, nos hacemos sugerencias. Después uno ya genera su propia personalidad y sabes qué objetivo estás buscando con ese texto, y quizá lo que te dicen no lo incorporás. O quizás sí, cambiás todo, o cambiás una parte, o tomás algo. Pero creo que en todos los casos es muy productivo, y también es un ejercicio de humildad que siempre es muy beneficioso para la escritura.